gracias y los testimonios que se han dado. Y pues ya vamos a orar al final también por esta necesidad que presentó mi esposa. ¿Se acuerdan cómo se llama la señora que dijo? Margarita. Margarita. Gloria a Dios. Vamos a orar por Margarita. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Y pues de paso por todas las que se llaman Margaritas. Hermanos, vamos allí a Mateo capítulo 25. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más que nos sea posible. Yo doy gracias a Dios porque a pesar de el desvelo, no siento, gloria a Dios, esa perturbación, se puede decir. Y pues lo que yo siempre le pido al Señor, que cuando menos aquí en el tiempo del culto, que me conceda la lucidez, no le hace que después ya se me deje venir el sueño. Mateo capítulo 25, estamos viendo la parábola de las 10 vírgenes, creo que esta es la parte 3, si no estoy equivocado. Acompáñenme, vamos a leer solamente el versículo 5. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Es el versículo 5, si no estoy equivocado, es el versículo más corto de esta parábola. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amén. Hermanos, tomen su asiento. Amén. En el culto pasado, en la predicación pasada, dejamos a las 10 vírgenes, tanto a las prudentes como a las insensatas, de una manera ilustrativa, en una especie de pieza, recámara, ahí todas. Y acordémonos que 5 de ellas, las prudentes, tenían sus lámparas, pero también traían una vasija con aceite. Y las insensatas solamente se quedaron con sus lámparas. Y así se quedó el panorama. No sabemos la ilustración que el Señor nos da en esta parábola. Nosotros podemos darle vida en nuestra mente y ver que tal vez eran las 9 de la noche, las 10 de la noche, no sabemos exactamente, pero ya era noche. Y todas estaban esperando que el esposo regresara. Obviamente que ellas tenían la esperanza de estar despiertas cuando el esposo regresara para salir a recibirle, pero no fue así. La ilustración gráfica es que, pues esta ilustración es 100% literal, terrenal, aunque el mensaje espiritual ya se aparta completamente de la literalidad, de una manera muy drástica. Se transcurren los minutos, las horas, y como es del todo normal, mis hermanos, el cuerpo empieza a sentir la necesidad de dormir unas horas. En lo literal fue algo que el Señor diseñó para nuestras vidas de una manera muy sabia, para que este cuerpo continúe sus funciones e inclusive sus facultades mentales continúe con vida. Debo aclarar aquí, debo aprovechar la oportunidad de este momento para decir que cuando se perturba esa facultad del cuerpo humano, que no se llega a tener sueño, algo anda funcionando mal. ¿Sí? Regularmente del cerebro, de la mente, algo no está funcionando bien.
en algunas ocasiones puede deberse a problemas espirituales también. De hecho, yo y mi esposa tuvimos una experiencia al respecto. Y pues el Señor intervino maravillosamente, obró. Ya no recuerdo cuántas noches no podía dormir ella, y pues yo dormía a ratos porque también no me dejaba dormir, porque sentía pues una especie de pavor ver que todos nos durmiéramos y nada más ella despierta. Entonces me movía y, ay, hermanos, no recuerdo cuántas noches transcurrieron hasta que ya una noche le dije, alístate. Alistamos a los niños, estaban chiquitos, y nos fuimos a altas horas de la noche, tal vez ya era la madrugada, y fui y desperté a un hermano que estaba pastoreando la congregación de la Gloria en aquel entonces, y le toqué la puerta, abrió, le dije, hermano, tenemos una necesidad urgente, y es por eso que yo vengo a despertarlo a estas horas. Y ya le dije el problema, me dijo, espérese tantito, espéreme aquí, me dijo. Y pues como era obvio, el hermano se había levantado en ropa de cama, se metió brevemente y se puso la ropa adecuada, y él en ese entonces tenía un estudio especial en donde pues tenía una especie de oficina ahí cerca. Nos fuimos para allá y pues empezó a no hablar directamente con mi esposa porque el problema era espiritual. Empezó a hacer una especie de indagatoria del historial, cómo había empezado todo. Y pues mi esposa le decía cómo había empezado, hasta que ese demonio quedó desenmascarado. Y yo recuerdo que mi esposa solamente dijo con una voz que no era la de ella, esto es poder de Dios. Y se quiso levantar el hermano de la silla donde estaba, y el hermano le impuso la mano y cayó. Y pues después de unos minutos de reprender, de lucha, mi esposa quedó liberada. Y pues el consejo, recuerdo que el hermano le dio, hermana, ya no piense en todo lo que ha pasado, lea salmos, lea la palabra de Dios, dígale al Señor cosas bonitas, y usted ya, ¿está bien? Y de ahí para acá, mis hermanos. Bien, fue solamente un paréntesis esto, pero el mensaje aquí sobre estas 10 vírgenes que empezaron a cabecear, y todas, dice, se durmieron. La prudencia que tenían las 5 vírgenes prudentes ahí no sirve para nada, en el sentido de que se mantengan despiertas, pero el mensaje es otro. Nosotros hemos visto en diferentes ocasiones, y a mí me ha tocado exponerlo desde el púlpito, que cuando la palabra de Dios nos habla del sueño o del dormir, salvo que especifique de una manera así bien clara que se trata del sueño literal, pero cuando no es así, está hablando de la muerte física, independientemente de la condición espiritual en que la persona haya dado su último respiro. Y ejemplos, mis hermanos, tenemos bastantes en la palabra de Dios. Cuando los reyes de Israel terminaban
su vida que Dios les concedió. Al final del reinado regularmente de cada uno de ellos, desde Saúl prácticamente, siguiendo con David, y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, aquí el mensaje es que llegó el tiempo en que aquellas almas, todo aquel mundo religioso de aquella generación, tuvo que llegar al término de la vida que Dios había señalado. ¿Sí? Y aunque aquí la parábola, mis hermanos, está hablando prácticamente de la segunda venida del Señor Jesucristo, y con esto pues nos está dejando entrever también que el mensaje nos señala hacia el día del juicio. Bien, pero lo que yo he mencionado una y otra vez es que ciertamente con la venida del Señor Jesucristo por segunda y última vez a este mundo, ya se cierra. Y yo pudiera decirlo un poquito antes, se va a cerrar el tiempo de la salvación. Prácticamente casi cuando se desate la gran tribulación. Aunque todavía va a ser tiempo de salvación, pero las personas que no aprovecharon este tiempo tan fértil para ponerse a cuentas con Dios, va a ser casi imposible, pero no va a ser imposible del todo, sino casi que lo hagan en aquel tiempo de terror, cuando quien se declare discípulo del Señor Jesucristo va a equivaler a enfrentar la pena de muerte. Entonces, no cualquiera, ¿no? Quizá vaya a haber escasas excepciones, pero a donde quiero ir es a lo siguiente. Cada ser humano, sea creyente o incrédulo, cuando muere, hagamos de cuenta que ahí ya le llegó la venida del Señor Jesucristo. He mencionado otras excepciones también. Cuando una persona queda en estado demente, inhabilitada para razonar y discernir entre lo bueno y lo malo, o simplemente queda ya de por vida inconsciente, también hagamos de cuenta que ahí ya le llegó la venida del Señor Jesucristo. Por eso el peligro tan grande y la urgencia tan grande. Por eso estuvimos viendo allá en Hebreos 3 y 4 cómo el autor hizo mucho énfasis en el hoy. ¿Ya? Que no se deje pasar el hoy, porque eso es lo que regularmente está haciendo la mayoría de la humanidad. Mañana, pasado, ya que haga esto, ya que logre hacer aquello, ya que Dios me conceda este milagro, etcétera, y se está posponiendo. Y como vamos a ver más adelante, la venida del Señor Jesucristo, como Él mismo lo mencionó en varias ocasiones, va a ser como ladrón en la noche. En el momento menos pensado. ¿Quién es capaz de programar el último respiro? No, nadie. Nadie. Salimos de casa, los que salimos
Eso es muy seguro. Pero el regreso, quién sabe. Me ha tocado ser testigo de infinidad de accidentes mortales. ¿Ya? En los hospitales. Por sucesos naturales, terremotos, incendios, huracanes. Y cuántos acontecimientos que vienen a este mundo y toman de sorpresa al ser humano, y muchos quedan ahí. No hace mucho escuchaba una noticia que allí en El Paso, Texas, un hombre de raza blanca que entró en una tienda Walmart y empezó a rafaguear a todo el que se le ponía por enfrente. Creo que hasta ahorita van como 21 los muertos, la mayoría hispanos, casi 100% hispanos. Entonces, hermanos, y salen los familiares, dice, es que yo acababa de hablar con mi hijo, estoy aquí en la Walmart, dice, acababa de hablar, entrevistan a familiares ahí. Es un suceso que no se puede programar. Entonces, estas 10 vírgenes empezaron a cabecear. Todos hemos tenido esa experiencia. Cuando el sueño es pesado. Y en ocasiones, pues este es un acontecimiento bastante penoso, en lo literal, pero es una ilustración para que entendamos que ya la muerte está cerca. Este cabecear, como dice el Señor Jesucristo, quiere decir que ya les quedaban muy poquitas horas o días o minutos, no sabemos. ¿Pero por qué? Porque ya enseguida se durmieron todas. Ahora ya estoy diciendo, esta ilustración simboliza la muerte, tanto de los creyentes como de los incrédulos. No es garantía tampoco que por el solo hecho de ser creyente, aunque sea un creyente o seamos creyentes de lo mejor consagrados al Señor, vamos a tener más años de vida. No. El Señor nos ha marcado a cada uno un término. Hay gente inconversa que ha sobrepasado los 100 años. Y muchas veces lo sacan en la noticia y 120 años cumplió esta anciana o este anciano y no son creyentes, hermanos. Entonces eso ya queda solo en la soberana facultad de Dios. Él sabe por qué a unos les da más tiempo de vida y por qué a otros les da menos tiempo de vida. Pero vamos a Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Amén. Versículo 2 y versículo 3. Dice así: quiero que todos tengamos la cita bíblica, mis hermanos. Eclesiastés 9, 2 y 3 dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno,
así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Después de esto, se van a los muertos. Hermanos, esta cita bíblica hasta cierto punto da lugar a que se piense que con la muerte se acaba todo, pero algo más todavía. Que con la muerte, ahí todos quedamos en el mismo nivel. Porque aquí no dice que al bueno le vaya mejor que al malo después de la muerte. No hace esa aclaración aquí el rey Salomón. Hasta termina diciendo en el versículo 3, y después de esto se van a los muertos. ¿Sí? Todos hayamos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, o hayamos vivido desobedeciendo la voluntad de Dios, nos espera ese punto terminal de esta vida. Y aquí creo que está demasiado claro. Mi suegro era uno de los que pensaban, y hasta me le llegó a decir a mí más de alguna ocasión, que después de muertos, dice, ahí se acaba todo y ya. No importa lo que haya sido uno en esta vida, todos quedamos en la misma condición ya. Pero aquí, pues ciertamente habla de ese momento de la muerte. Pero esto no nos quiere decir que la muerte iguale a todos después de pasar ese umbral. No. Hay dos caminos, dos destinos, dos eternidades. Allá en la parábola de las 10 vírgenes tenemos la consecuencia. Unas entraron y las otras se quedaron fuera. Una ilustración, anticipadamente lo voy a decir, de la salvación y de la condenación. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aquí el rey Salomón solamente está puntualizando que no se sorprenda a nadie si alguien que vivió en el temor de Dios toda su vida, que por cierto tenemos listas en la palabra de Dios de hombres y mujeres que tuvieron la aprobación de Dios en su partida, pero que no escaparon a ese punto terminal de esta vida. Entonces, nadie debe sorprenderse. Miren, e inclusive, muchas veces, algún cristiano, alguna cristiana, puede tener ese fin de esta vida, como si hubiera hecho cosas malas. Puede morir en medio de fuertes dolores, en un accidente trágico, horrendo, ya sea en vehículo terrestre, ya sea en vía aérea, ya sea por mar, o en algún incendio, o en algún terremoto, y hasta
se pueden emitir juicios equivocados. Acordémonos como aquellos nativos de la isla de Malta, si mal no recuerdo, cuando el apóstol Pablo, hacía bastante frío y habían encendido una fogata, y el apóstol Pablo pues quiso recoger un leño para echárselo a la lumbre para que siguiera ardiendo, y cuando lo hizo dice que se le prendió una víbora del brazo y lo mordió, y rápido hicieron juicio a aquellos nativos. Dijeron: este hombre es un homicida, dice, y huye de la justicia, dice. Pero la justicia divina no lo dejó escapar, dice. Y aquí ahorita va a caer echando espuma por la boca, o va a caer pataleando, o de alguna manera ahorita va a caer. Nada pasó. El apóstol Pablo, como si nada, siguió calentándose en la lumbre, y ya después dijeron: no es nada homicida este hombre, no es ningún malhechor, este es un Dios, dice, que ha bajado del cielo. Miren nada más la volubilidad de la mente humana. Entonces, miren, vamos al Salmo número 82, mis hermanos. Vamos un poquito para atrás en el Salmo 82. Versículo 6 en adelante dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, aclaro que la expresión que tenemos en el versículo 6, que dice, vosotros sois dioses, lo dice el mismo Dios Todopoderoso, pero tenemos dioses con D minúscula, y cuando aparece así, Dios o dioses con D minúscula, se puede referir a tres objetivos. Uno de ellos, a los ídolos que Dios abomina. Otro, se puede referir a algún ángel, alguna criatura espiritual. Y finalmente, como en este caso, en la aplicación se refiere al ser humano. E inclusive, acá en Hebreos, ahorita regresamos, hermanos, tengo algo más que compartirles aquí en el Salmo 82. En Hebreos capítulo 2, Amén. versículos 5, 6, 7 y 8. Versículos del 5 al 8. Es una cita que el autor de Hebreos, como es muy habitual en su estilo de escribir esta epístola, la toma del Viejo Testamento y la transcribe aquí. Y dice así, Hebreos 2, 5 en adelante. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies.
porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El énfasis de este contexto, mis hermanos, lo tenemos en el versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, se está refiriendo al ser humano. ¿Ya? Esta porción la toma el salmista del Salmo 8, versículos 4, 5 y 6. Y la transcribe aquí. Pero en el hebreo, ahí la palabra ángeles, que en el griego es ángelos, que significa mensajero, en el hebreo, aquí ángeles no aparece en el griego. En el hebreo ángeles quiere decir Elohim. Elohim es uno de los títulos de Dios. Entonces cuando el salmista y el autor de Hebreos que toma esa cita dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, está diciendo, le hiciste un poco menor que Dios mismo. Miren, de cuánta gloria Dios coronó al ser humano. Prácticamente se queda chico el salmista cuando hace alusión de que lo puso sobre las obras de sus manos y que todo lo sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice lo coronaste de honra y de gloria, son expresiones que están indicando que lo hizo un poco menor que Dios. Así, de santificados hizo Dios a nuestros primeros padres terrenales, que fueron Adán y Eva, porque de ahí, desde allá venimos nosotros. Entonces, volvamos al Salmo. Les dije que tuviéramos el Salmo 82. Amén. Cuando el salmista aquí dice, yo dije, vosotros sois dioses, está diciendo lo mismo que el autor de Hebreos y que el salmista en el Salmo número 8 que escribió David. Dice, vosotros sois poco menores que Dios. ¿Sí? Tan así que de una manera ilustrativa el apóstol Pablo nos dice allá en la parte final fue en 1 Corintios capítulo 15, que cuando venga la resurrección, dice, Cristo las primicias primero. Él ya resucitó. Y esa es la garantía contundente, la prueba que Dios puso para todo el ser humano de que va a ser una realidad la resurrección. Ahora, pero también dice que después de las primicias que es Cristo, después nosotros también vamos a resucitar así como Él resucitó. Ok. Pero también dice que vamos a ser como si Él fuera nuestro hermano mayor y nosotros vamos a ser los hermanos de menos edad que Él. Es una forma ilustrativa nada más, porque el Señor Jesucristo nunca ha dejado de ser, ni dejará de ser el mismo Dios Todopoderoso. Pero Él permitió e inspiró a sus apóstoles, profetas y otros vasos humanos para dar a entender, pues, con qué grandeza
hizo al ser humano, de que somos un poco menor que Él. Aunque ese poco, en la realidad, es algo infinito también, mis hermanos. Pero el Señor nos lo dice así, para que consideremos de que no es nada común ni cualquier cosa el privilegio que nos ha concedido, pero algo más todavía, lo que nos tiene preparado el Señor si perseveramos nosotros sirviéndole hasta el fin. Amén. Volvamos a Mateo capítulo Aleluya. 25. Ya vimos pues, mediante los ejemplos de Eclesiastés y del Salmo 82, de que aquí pues es del todo normal que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas, que simbolizan al creyente fiel y verdadero, y simbolizan a todo aquel que no partió apercibido de esta vida, puesto a cuentas con Dios, haya sido religioso o no haya sido religioso, y que la prudencia, ahí de todas maneras, alguien pudiera decir, es que las vírgenes prudentes hubieran tomado un café bien cargado, ¿no? O algo que disipe el sueño, pues para que hubieran aguantado hasta la llegada del esposo, pues que no eran prudentes, pues. La prudencia ahí no vale para nada. La muerte, vamos otra vez a Eclesiastés. Cuando se presenta, no hay armas que valgan. Capítulo 8. Versículo 8, miren la redundancia, mis hermanos. 8:8 de Eclesiastés. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Cuando llega el momento de la muerte, la prudencia no funciona. La prudencia va a funcionar en otro aspecto muy importante, de haberse quedado dormidas las 5 vírgenes prudentes, ya hablando en concreto allá de Mateo 25, de haberse quedado dormidas con su lámpara y con su vasija de aceite. Ahí podemos verlas nosotros ilustrativamente, tal vez recostadas en algún sofá, o tal vez acostadas en algún lecho, en alguna cama, pero bien guardadita su lámpara y su aceite ahí por un lado, para cuando despertaran, nada más tomarlas. Y aquí Eclesiastés nos está diciendo muchas cosas que nosotros podemos mencionar. Hay quienes pues confían tanto en el elemento humano para librar ese acontecimiento, y dice pues, llévenme con el médico fulano de tal, o llévenme con tal o cual cirujano si se requiere alguna operación, dependiendo del órgano del cuerpo, si es el corazón,
si es el cerebro, si son los pulmones, si hay que hacer algún trasplante de algún órgano del hígado, etcétera. Dice, yo puedo pagar los servicios de los mejores especialistas. Y así, pues voy a seguir viviendo. Y tal vez sí lo logre en algunas ocasiones. Y de hecho, se logra. Pero llega el momento, y lo está diciendo muy claro Eclesiastés, que cuando el Señor dice, viene para acá ese espíritu que está ahí, porque es mío, ¿no? Y algo de esto nos dice al final, mis hermanos, espero no extenderme mucho, en el capítulo 12 de este mismo libro, y ahorita volvemos allá al capítulo 8. Amén. Hablando precisamente aquí también cuando llegue el momento de la muerte, puras figuras ilustrativas, este capítulo 12, prácticamente hablando sobre la muerte. Pero aquí en el versículo 7 dice lo siguiente: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bien. Llega el momento en que el Señor recoge el espíritu. Y al recoger Dios el espíritu del ser humano, la persona muere físicamente. Da su último respiro. Y es por eso que, volviendo al capítulo 8, que el rey Salomón dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Miren, y ya vimos la razón allá en el capítulo 12, porque es nada menos y nada más que Dios mismo el que ejerce esa autoridad. Y ¿quién va a poder, hermanos, echar por tierra esa decisión de Dios? ¿No? Haya sido un creyente muy fiel, haya sido un impío de lo peor, no hay potestad. Tenga los millones que tenga para pagar al mejor especialista y que le conecte los aparatos más modernos para activar la circulación, el palpitar del corazón y todo lo que se mueve dentro de este cuerpo, llega el momento en que eso no sirve para nada. Cuando Dios recoge el espíritu, no hay lucha que valga. No hay guerra, aquí lo dice. Y no valen armas en tal guerra. Qué figuras tan pues apropiadas usa aquí Eclesiastés, el predicador, el rey Salomón. Pero al final del versículo 8 quiero resaltar esta expresión, mis hermanos. Ni la impiedad librará al que la posee. Esto quiere decir lo siguiente: que todo aquel que parte enemistado con Dios, ya no hay manera de hacer cambios. No hay manera de arrepentirse. Puede arrepentirse la persona, pero es un arrepentimiento tardío y sin validez. Sí. Acordémonos del hombre rico de Lucas, de la parábola del rico y Lázaro. El rico quería, indudablemente, que hubiera querido tener la oportunidad de regresar a la tierra otra vez, ¿no? Para colmarle atenciones a Lázaro. Ya no era permitido. El tiempo había pasado. Y esa impiedad dice que va a continuar ahí por toda la eternidad. Pero aquí hay algo implícito también, que es lo opuesto. Cuando Eclesiastés dice,
ni la impiedad librará al que la posee. Implícitamente está diciendo, dice, pero el temor de Dios, dice, sí lo va a librar el que lo posea. Sí. Hermanos, vamos a Mateo capítulo 25, ya para terminar y dar la conclusión en el versículo 5, y ya si el Señor nos concede el próximo martes, vamos a continuar con el versículo 6 y siguientes. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, murieron. Ciertamente, la muerte no hace acepción de personas. Desde el vientre de la madre, desde escasos segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, dice, pero no hace acepción de personas. Se lleva a ricos y a pobres, a sabios y a no sabios, como dijo Eclesiastés, al que peca y al que no peca, pero las 10 vírgenes se quedaron dormidas todas. Pero la gran diferencia se va a ver cuando despierten. Y esta es una ilustración, hermanos, que yo quiero pues meditar en ella y compartirla en la próxima predicación. No quiero pasar a los versículos que siguen sin antes ver cuál es la gran diferencia de destinos de estas 10 vírgenes. Que esa prudencia ciertamente no sirvió de nada para enfrentar la muerte física, pero el Señor sí la va a tomar en cuenta por toda la eternidad. Cerramos nuestras Biblias, mis hermanos. Este es un punto que quiero reservar para verlo en la próxima predicación. Y pues hermanos, sinceramente puedo yo decirlo aprovechando lo que he estado mencionando. Yo me he puesto a pensar, muchas veces me he puesto a pensar cómo voy yo a dar ese paso. ¿Cómo va a ser esa experiencia? Pero no nada más a pensar eso. Yo sé, mis hermanos, que no se van a presentar casualidades, sino que en esta vida Dios nos concede el tiempo apropiado para que cuando lleguemos a ese punto vayamos incluidos en el simbolismo de las 5 vírgenes prudentes. Y le he suplicado al Señor que me ayude a partir de ese modo. Y yo creo que todos hacemos bien en meditar en eso y en pedirle al Señor. No hay en nosotros nada, ningún mérito que lo merezca, sino decirle: Señor, por tu gracia misericordiosa, cuando llegue mi último respiro, Señor, no me vayas a pagar conforme a mis obras. Acuérdate de mí, Señor, conforme a tu grande misericordia. Por lo pronto, yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir insistiendo. Reconozco que te fallo a cada día de diferentes maneras, pero eso no me va a desalentar ni me va a hacer que abandone esta lucha. Yo seguiré adelante. Y creo que hoy en la mañana se lo dije al Señor: si quizás tú tengas de mi misericordia. Pues vamos orando, mis hermanos. Amén. Podemos decírselo al Señor. Y acordémonos de orar por Margarita. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito Jesús.